Sabemos que hay que hacer. Tras interpretar el triunfo de la oposición como un mensaje de castigo a las políticas de Nicolás Maduro, voces chavistas aseguran haber comenzado un proceso de revisión. Lo han llamado el momento para impulsar las rectificaciones, pero más allá de rectificar parecen haber emprendido una carrera contrarreloj para tomar decisiones que le competen al Parlamento y que resultan de especial importancia para el oficialismo. El actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se comprometió a cumplir con la agenda legislativa que la bancada oficial tiene preparada y con el nombramiento de 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Antes del 31 de diciembre, esperamos nosotros, con el cronograma que tenemos tareas pendientes que no vamos a caer en la omisión legislativa por ningún tipo de chantaje. Maniobras. 4 días después de los comicios, el chavismo sorprendió con la elección como defensora pública nacional de Susana Barreiros, la jueza que condenó al líder opositor Leopoldo López. Hoy la oposición tiene 2/3 de la Asamblea Nacional. Lo que se aplique, lo que salga de esa Asamblea Nacional debe ser automáticamente ejecutado por el poder que tiene la Asamblea Nacional. La justicia es un derecho. Y hoy estamos viendo cómo nombran una Susana Barreiros en un puesto absolutamente incoherente, porque es una juez absolutamente contraria a lo que debe hacer una jueza en un ejercicio jurídico emblemático de un país. El mismo día, la hasta ahora mayoría oficialista de la Asamblea Nacional transfirió a los trabajadores la propiedad de los medios de comunicación públicos. Parlamento venezolano convoca a sesión este martes 15 de diciembre. Precisamente a partir de hoy, según la Constitución, la actual Asamblea Nacional controlada por el chavismo debería entrar en receso. Hoy comenzará a funcionar la comisión delegada, que esta vez estará integrada por Diosdado Cabello y toda la directiva de la Cámara, un apéndice que podrá tomar decisiones hasta el 4 de enero. Pero quieran o no, un día después deberán aceptar el cambio legislativo, pese a que Maduro aseguró que rechazará cualquier decreto de amnistía que apruebe la nueva Asamblea Nacional. Graves delitos de lesa humanidad imprescriptibles de acuerdo a la Constitución, se cometieron en la Guarimba. Así lo digo, como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar 1000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. El Foro Penal venezolano presentará el proyecto de decreto de amnistía que podría ejecutar la Asamblea para dejar en libertad a los presos políticos. Se trata del cumplimiento obligatorio de una normativa dictada por el Poder Legislativo, es decir, es una obligación, no es un derecho o una potestad discrecional del tribunal cumplir o no con una amnistía. El que no cumpla con esa amnistía, que definitivamente es ilegal, es contrario a la Constitución y a la ley, incurre en un delito de por sí, que es la denegación de justicia. Es decir, aquí no se trata de que el tribunal va a considerar o no si lo libera. Aquí se trata de que está obligado a hacerlo siempre y cuando se cumpla con los elementos que este decreto legislativo establece. La propuesta contempla que el Parlamento dicte el decreto de manera inmediata sin que se requiera la aprobación o promulgación presidencial. Vamos a establecer contacto en vivo en Caracas, Venezuela, con Alberto Arteaga, él es abogado penalista. Al doctor Arteaga le decimos muy buenos días, bienvenido a la mañana de NTN 24 para nuestra teleaudiencia que nos escucha en las Américas y el Caribe. Doctor Arteaga, la Asamblea Nacional Venezolana se prepara para su última sesión antes del cambio de diputados. Hoy justamente será la última vez que los oficialistas debatan leyes antes de que asuman los parlamentarios opositores. ¿Qué podría pasar el día de hoy? ¿Qué pueden debatir y qué pueden aprobar? Bueno, buenos días, Ruth. Un saludo a toda la audiencia de toda América y de todo el Caribe. Hay un punto que evidentemente está sobre el tapete en este momento. Y yo quisiera en primer lugar señalar lo siguiente. El pueblo de Venezuela, el día 6 de diciembre, no solo votó por la afirmación de la democracia, por la afirmación de la libertad, por la afirmación de la pluralidad, sino que también
de manera clara, diría yo, votó por la reconciliación nacional. Y una de las expresiones para esa reconciliación nacional no es otra que lo que se denomina una propuesta de amnistía. Propuesta de amnistía que ya en un discurso presidencial ha sido rechazada por el presidente y en el cual la Alternativa Democrática con toda razón insiste, reitero, insiste recogiendo la preocupación legítima del pueblo venezolano. Esa amnistía o esa vía de la amnistía puede tener dos caminos, puede tener dos vías. Una puede proponerse a través de una ley y de todos los pasos por los que debe seguir una ley, entre otros, ir al presidente de la República a los fines de su promulgación, o puede tomar la forma de un decreto legislativo. Esta forma del decreto legislativo es la que se ha discutido en estos días en el foro penal entre abogados, especialistas, profesores, investigadores en materia penal, docentes en materia constitucional, y pura y simplemente recogería como propuesta la renuncia del Estado a la persecución penal por hechos que actualmente están sometidos a los tribunales con relación a personas perseguidas pues, en razón de ser disidentes políticos o que se encuentran en el exilio, igualmente por razones predominantemente políticas sometidas a esas investigaciones. Y por esta ley o por este decreto legislativo, esta sería la forma, un decreto legislativo, el Estado renunciaría a la persecución penal por los hechos que se especifican en este decreto. Este decreto tendría la gran ventaja y la gran facilidad de no tener que ser sometido a la promulgación por parte del presidente de la República. Y efectivamente tendría, eso sí, como límites aquellos que establece la Constitución. ¿Cuáles límites establece la Constitución en relación a la amnistía, al igual que el indulto? El que no se trate de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra o de violaciones graves a los derechos humanos. Fuera de esta limitación no hay razón alguna para que pueda ser impugnado un decreto de amnistía. Yo creo que debe quedar en claro que se trata de una decisión política inobjetable, salvo, digamos, que existan razones de crímenes de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos o crímenes de guerra, que no existen, por supuesto, en el presente caso, quienes están sometidos a proceso, quienes están siendo investigados como disidentes políticos, quienes se encuentran en el exilio, no lo están bajo imputaciones o bajo acusaciones de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, y por lo tanto esos hechos son perfectamente susceptibles de caer dentro de este decreto legislativo de amnistía. Esta es la situación que está planteada. Yo creo que esto obedece a esa motivación, claro, a ese clamor popular por la reconciliación nacional que debería ser acogido por el partido oficialista, por el gobierno, yo diría sin objeción alguna. Así es, justamente como usted lo plantea, lo que se ha demostrado hasta el momento con los denominados presos políticos es que simplemente son disidentes o que piensan distinto al oficialismo y por eso pues están pagando condena en algunos casos. Ahora, quisiera comentar con usted también esto del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, que él ya anticipó que el oficialismo va a cumplir con su agenda y hará el nombramiento de esta docena de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuáles son las implicaciones de nombrar a estos magistrados? ¿Con qué problemas se puede encontrar la oposición al llegar a la Asamblea para legislar? Yo creo que de manera clara, Ruth, hay que señalar lo siguiente. Esta Asamblea, si bien se encuentra todavía en funciones, yo diría que es una Asamblea
no porque simplemente lo diga, es una asamblea que carece de legitimidad. Carece de legitimidad porque ya han sido proclamados los nuevos integrantes de la asamblea que tomará posesión el día 5 de enero. Y una decisión tan importante como la designación de quienes van a ocupar los cargos de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, con la nota o con la observación de que muchos de estos cargos o la mayoría de estos cargos se producen por vacantes o por jubilaciones anticipadas. Estos magistrados no han cumplido sus funciones. Y por otra parte, reitero, esta asamblea es una asamblea que carece de legitimidad porque ya el pueblo ha votado por la integración de una asamblea nacional, de una nueva asamblea nacional. Una decisión, yo diría, trascendental, como lo es nada menos que la integración o la integración de una parte de suma importancia dentro del Tribunal Supremo, el árbitro de los conflictos de una sociedad democrática debe quedar en manos de la nueva asamblea y no de esta que, reitero, carece de legitimidad, aunque todavía pueda encontrarse en funciones, yo diría, arrastrando el peso de decisiones que deben ser decisiones de rutina, pero no decisiones que afecten sustancialmente la vida democrática, la vida institucional, la vida y la existencia del Estado mismo de derecho que encuentra y que tiene como su columna vertebral el Poder Judicial que debe ser autónomo e independiente de conformidad con lo que establece de la Constitución y no designaciones que evidentemente son designaciones que obedecen a intereses de naturaleza política con candidatos a ocupar estos cargos de árbitros dentro del Estado de Derecho, dentro del sistema social y democrático de derecho, que no pueden obedecer ni deben obedecer a ninguna parcialidad política, que deben ser personas de comprobada honorabilidad, de trayectoria profesional impecable, sometidos al escrutinio popular, lo que no ha ocurrido con estas designaciones que en forma apresurada pretende hacer esta asamblea, reitero, que sí puede calificarse, no como calificó el presidente Chávez a la Constitución por la cual se juramentó, a la Constitución de 1961, como Constitución moribunda, pero ahora sí podemos decir que estamos ante una asamblea moribunda porque ya sus nuevos integrantes han sido proclamados siendo en las 2/3 partes integrantes de la alternativa democrática que pretende no una actuación de revancha, sino realmente el restablecimiento del equilibrio democrático fundamental para el funcionamiento de un Estado de derecho y de justicia, tal como lo define la Constitución vigente de 1999. Una asamblea moribunda, como usted la ha calificado, pero que se resiste a morir o que más bien quiere resucitarse de alguna forma el oficialismo. Ya ha dicho que van a nombrar a estos 12 magistrados del Tribunal Supremo. Esto está en la lista de prioridades. También ya lo han hecho a Susana Barreiros, a esta cuestionada jueza que condenó a Leopoldo López. Ella va a ser la nueva defensora pública nacional. Vamos a agradecerle su participación aquí en la mañana de NTN 24. Ha estado con nosotros Alberto Arteaga, abogado penalista. Y un buen día para usted, señor Arteaga. Buenos días, Ruth, y buenos días para toda tu audiencia. La pregunta